Bueno, este es un caso en el que me pidieron decirles cómo se podría mejorar una voz que suena diferente a las demás. Eh, yo solamente tengo el track de mezcla final, entonces lo que yo voy a hacer no está tan bien. Debería de hacerse en la sesión original, en el track de esa voz individual. Pero lo que yo voy a hacer, eso, pues recomiendo que se haga en un track individual, en la sesión original. El caso es que esta voz suena opaca. Suena opaca en comparación con las otras voces. Lo que sucedió fue que esto es un doblaje, un ejercicio de doblaje de la clase Taller de Sonido de la Ibero. Y pues algunas de las voces se pudieron grabar todavía en cabina antes de la contingencia. Y las demás, algunas, unas pocas, no. Entonces, no sé con qué se haya grabado, probablemente con celular y probablemente a una distancia cercana. Entonces, esta voz tiene un poquito de popeo y suena en cuestión de frecuencias, pues diferente a las otras que fueron grabadas en cabina con un micrófono bastante chido. Entonces, pues lo que yo aconsejé hacer es pues tratar de jugar un poco con ecualización y eso voy a hacer. Entonces, este pedacito que es el problemático lo voy a pasar al track de abajo y lo voy a ecualizar de otra manera. Voy a ver de qué manera puedo pues igualarlo de alguna manera con el otro. Lo más que se pueda, tal vez no va a sonar exactamente igual, pero mejorarlo. Entonces, bueno, lo voy a poner desde un poquito antes para escuchar la diferencia. ¿Quién es? Silencio y escucha, pues la bruja podría estar oyendo. Entonces, pues la diferencia sí es bastante. Casi no se alcanza a escuchar en cuestión, en primero, en primera instancia, en primer plano, no se alcanza a escuchar. Y no tiene tan buena inteligibilidad, como que le hacen falta agudos. Este. Y acá se alcanza a escuchar como Silencio. el aire que choca en el micrófono. Entonces es un golpe. Entonces, pues bueno, pues de entrada, pues lo que haría sería un corte de graves para reducir el aire que choca en ese micrófono o en el celular. Le daría un poco de aire que está por encima de los 10.000 Hz con esta curva que le llamamos Baxandal o shelf, estantería. Y voy a hacer esta modificación de esta curva para evitar que sisee y un poco de presencia. Esto es para empezar. O sea, tengo que escuchar, mover, descubrir, leer incluso la lectura del analizador de frecuencia. Y que todo eso, mi oído y la lectura en el analizador de frecuencia, que me diga por dónde ir más o menos. Entonces le voy a dar play. A ver. Lo que sí también noto es que en la voz de Coraline, o sea, una cosa que también haría sería más bien ahí reducirle el agudos y tal vez un poco de siseo, porque noto que tiene ese asunto también. Entonces, insisto, esto que lo haga así encima de la mezcla final no está tan chido. Lo ideal sería hacerlo en el track individual y original de esa voz únicamente para no afectar a toda la mezcla. Entonces tal vez yo le bajaría por acá, reduciendo la curva de anchura para que esté más angosto. A lo mejor aplicarle un deezer o deezer y a ver si funciona.
Es que sí tiene mucho aire, mucho agudo. Sí le bajaría un pelo. ¿Quién es? Silencio. A ver. Aquí es donde hay que concentrarse. Y le voy a quitar un poco más. Silencio. Ahí ya no alcanzo a escuchar el aire que golpee. Si le quitamos el ecualizador y comparamos. Silencio. 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 Ajá. Lo voy a seleccionar y lo voy a estar lupeando para que sea más evidente el antes y el después. Este es el antes. Silencio. Y escucha, pues la bruja podría estar oyendo. Después. Ah, no le puse el loop, perdón. Silencio. Y escucha, pues la bruja podría estar oyendo. Silencio. Y escucha, pues la bruja podría estar oyendo. Silencio. Y escucha, pues la bruja podría estar oyendo. Silencio. Y escucha, pues la bruja podría estar oyendo. Creo que sí mejora. Eso es lo que yo le haría. Y pues le subiría el volumen. Pero únicamente, insisto, al clip original, ¿no? O sea, no así como lo estoy haciendo ahorita. Lo hago así porque no tengo la sesión. Pero bueno, eso es lo que yo haría. ¿Qué más haría? Bueno, a lo mejor esta voz, me voy a regresar un poco para ver si siento que necesita el siseo, quitar siseo. Vas a quedar hasta que aprendas a hacer una voz. Sí siento que tiene un problema de siseo. Entonces lo que haría sería ponerle el deezer. Partir tal vez del preset de una voz femenina. ¿Y cómo funciona el deezer o deezer? Bueno, esta barra negra es el intervalo en el cual afecta esta herramienta. Intervalo de frecuencias. Ahorita así como está, nos dice que abarca desde más o menos 2000 y pico, casi, yo me imagino un poquito pasado del 2500, hasta el 6, 7, 8, 9, como 7500 Hz. Y teniendo una frecuencia central en 5000 Hz, como aquí lo dice. ¿Eso qué quiere decir? Que va a afectar principalmente en 5000 Hz. Pero el siseo, bueno, habría que someter al oído el efecto de esta herramienta. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, pues usualmente selecciono el área que tiene más S's, le doy loop. Hasta que aprendas a ser una buena hija. Creo que por acá hay 3. Hasta que aprendas a ser una buena hija. Entonces, a ver. Hasta que aprendas a ser una. 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 Hasta que. Entonces ya vimos que sí, ahí hay mucha S. Entonces lo que hago es, porque ahorita está encendido, pero la verdad sigo escuchando la S. Bueno, tengo que manipular esta cosita que se llama umbral. Y al bajarle, está reduciendo el volumen específicamente en la frecuencia central de mi barra, de mi intervalo. Pero yo siento que no es ahí donde está sucediendo el siseo. Voy a subirlo a 7000. Y entonces lo que sucede es que me mueve mi barra hacia allá. Manualmente yo también puedo mover este límite superior y este límite inferior. Y entonces lo que pasaría sería que se estaría haciendo más grande el ancho de mi banda, ¿no?
pero no quiero que sea tan grande para que solamente nos enfoquemos en el área donde hay siseo y no afecte otras características de la voz que tal vez sí quiero, como el brillo que está por encima de los 10.000 y la presencia que está por los 5.000. Entonces ya le super bajé y moví la frecuencia más hacia la derecha, más arriba, ¿no? Más agudo. Entonces vamos a ver. Que aprendas a hacer una, hasta 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 que aprendas. Creo que sí bajó. Entonces comparamos el antes. Hacer una, hasta que aprendas a 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 hacer una, hasta que aprendas. Pues más o menos por ahí. Y además también yo creo que le bajaría un poco más acá en... Ya, a ver, le damos play. Hacer una, hasta que aprendas a 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 hacer una. Pues es lo que yo le haría, pero esto se lo aplicaría únicamente al canal de esa voz. Y pues eso, ¿no? O sea, como para igualarlas, porque si no, esta voz, estas voces que fueron grabadas en cabina van a sonar demasiado agudo y con siseo, y había que bajarle para que en frecuencia estuvieran parecidas a las otras voces que fueron grabadas en otro espacio y con otro dispositivo. Eso es lo que yo haría. Silencio y escucha. ¿No? A esta voz un corte de graves para atenuar, reducir el sonido del aire chocando con el micrófono, y le subiría, o sea, al revés de lo que hice en este caso, ¿no? Aquí, en la voz de arriba, sentía que estaba demasiado aguda, ¿no? Entonces la curva del siseo la hice hacia abajo y también le quité un poco de aire por encima de los 10.000 Hz. Mientras que en el otro caso era lo opuesto totalmente, ¿no? Más bien le hacían falta agudos, e incluso necesitaba un corte de graves para controlar el problema del aire pegando en el dispositivo. Eso es lo que yo haría, ¿no? Controlarlo con estas dos herramientas, el ecualizador y con el deesser, para el caso de las voces de Coraline y de la bruja. Entonces, bueno, espero que te sirva y que les sirva a alguien más si ve esta explicación. Bye.